Juana de Arco nació en 1412 en Domremy, un pueblo francés en el noreste de Francia. Su padre se llamaba Jacques de Arco y su madre Isabelle Romé, y ambos eran campesinos. Juana tenía 3 hermanos mayores llamados Jean, Pierre y Jacques, y una hermana mayor llamada Catherine. La niña creció en medio de un clima político turbulento, porque en ese momento su país vivía la Guerra de los 100 años, que fue un conflicto duradero entre Francia e Inglaterra, que comenzó en 1337 cuando, tras la muerte del rey Carlos IV de Francia, que no dejó herederos, el trono fue reclamado por Eduardo III, que era rey de Inglaterra. No todos los franceses estaban satisfechos con el nuevo rey que tomó el poder, por lo que este problema dinástico, junto con las cuestiones económicas y las diferencias ideológicas, dio lugar a varias batallas entre estas dos grandes potencias. De hecho, a pesar del nombre con el que se conoció el conflicto, la guerra duró más de 100 años. Pero volvamos al pueblo de Domremy. La familia de Juana de Arco llevó una vida muy humilde, y así, desde el principio, la chica empezó a trabajar. Cuidaba del rebaño y su madre le enseñó a coser para poder ayudar a la familia con el sustento y las tareas domésticas. Debido a esta situación de pobreza y dificultad en la que creció, la joven campesina no tuvo tiempo de estudiar y por lo tanto nunca aprendió a leer ni a escribir. Esta rutina que llevaba la familia de Juana, marcada por un intenso trabajo en el campo, se interrumpía ocasionalmente para poder asistir a la iglesia, ya que toda la familia era muy religiosa, adepta al cristianismo y portadora de una intensa fe. Sin embargo, esta dolorosa y pacífica vida de Juana de Arco se transformó de un evento inesperado. A la edad de 13 años, la joven comenzó a tener visiones y a oír voces que afirmaban tener origen divino y que le decían que tenía la gran misión de luchar por su país y ayudar a expulsar a los ingleses del territorio francés. Como la propia joven informó una vez, en la primera ocasión que oyó una voz, estaba en el jardín de su padre, y el sonido provenía de la dirección de la iglesia. Juana de Arco también dijo que la primera voz que escuchó fue la de San Miguel, y que con sus propios ojos, y de una manera muy clara y real, vio a este santo acompañado de ángeles. También informó que escuchó voces de Santa Margarita de Antioquía y Santa Catalina de Alejandría. Según Juana de Arco, la voz era la de un ángel y la de Dios. Ella, en una ocasión, declaró: «Creo que esta voz viene de Dios y por su mandato. Creo tan firmemente como creo en la fe cristiana». También dijo que la voz era muy hermosa, modesta y dulce. Después del primer contacto en la iglesia, las voces continuaron comunicándose con la chica e insistieron en decir que la chica necesitaba cumplir su misión. Fue entonces cuando, en una ocasión, Durand Larsat, que era el marido de una prima de Juana, la llevó a la ciudad de Vaucouleurs para que la campesina conociera al capitán Baudricourt. Pero el encuentro entre los dos no fue en absoluto próspero, ya que el capitán no creyó en la historia de la chica y empezó a sospechar de sus palabras. Juana, sin embargo, fue persistente, y después de un año, Baudricourt accedió a enviar a la joven bajo escolta a Chinon para que se reuniera allí con el Delfín. Desde ese momento, de pies a cabeza, la joven campesina comenzó a vestirse con trajes de hombre. Cuando Juana de Arco llegó a Chinon, fue directamente al castillo donde estaba Carlos VII. El Delfín estaba intrigado por la situación, y también el capitán Baudricourt, que también sospechaba de la chica. Fue entonces cuando tuvo la idea de disfrazarse en medio de varios nobles y mezclarse con ellos en una de las cámaras del castillo. Esta era una forma de probar a la campesina, ya que nunca antes había visto al Delfín, por lo que sería ciertamente imposible reconocerlo entre la multitud, a menos, por supuesto, que realmente hubiera contacto entre ella y los cielos. Y para sorpresa de todos los presentes, tan pronto como entró en ese lugar,
Juana de Arco lo reconoció rápidamente. Poco después de ser introducida con el delfín, la joven comenzó a llamarse a sí misma Juana la doncella. Aún así, a pesar de esta impresionante hazaña, fue necesario obtener más pruebas sobre la veracidad de lo que la joven dijo. Y por esta razón la campesina fue sometida a algunas pruebas. La primera de las cuales fue una prueba física, cuyo propósito era verificar su virginidad para saber si era pura. Esta verificación fue hecha por las damas de la corte y luego por Yolanda de Aragón, reina de Sicilia. También hicieron una prueba espiritual, en la que dialogaron con ella haciendo preguntas muy variadas sobre su vida personal y también sobre su fe. Juana se mostró lúcida, coherente y segura en sus respuestas. Luego fue enviada a la ciudad de Poitiers para ser interrogada por un grupo de teólogos experimentados y de gran conocimiento. Después de una larga conversación y de hacer muchas preguntas a Juana de Arco, dieron el siguiente relato de este hecho. Pero en ella no se encontró ningún mal, solo bondad, humildad, virginidad, piedad, integridad y sencillez. Juana parecía lista y decidida a tomar el frente del ejército francés, y ahora los miembros de la realeza y la iglesia estaban dispuestos a apoyarla. Y después de las pruebas, tras recibir la confianza de la gente de la realeza y la iglesia, les pidió que escribieran una carta y la enviaran al rey de Inglaterra. El escrito, dictado por la doncella, decía que había sido enviada por Dios, que era la nueva líder militar y que de una manera u otra haría que los ingleses abandonaran Francia. Si no se marchaban por la petición pacífica que ella enviaba, los mataría si los encontraba. También dijo que si no la escuchaban a través de las palabras que escribió, su grito de guerra sería el más grande de Francia en 1000 años. Dejó claro que las fuerzas celestiales no querían a los ingleses allí. Los miembros de la corte francesa y los teólogos se convencieron finalmente de la pureza y veracidad de lo que la humilde campesina informó. Se dieron cuenta de que si negaban la petición de la chica de comandar soldados y liderar batallas por su país, podían estar negando una orden que venía directamente del cielo. Dadas las circunstancias, el rey le entregó una espada, demostrando su confianza. A partir de entonces comenzaron los preparativos. En un primer momento se proporcionaron las prendas de Juana de Arco, que consistían en una fina armadura hecha especialmente para la joven, así como el uso de un estandarte hecho por un pintor francés que vivía en Tours, y que lo confeccionó con el símbolo nacional de Francia, que eran flores de lis doradas, que iban acompañadas de las palabras Jesús y María, y una imagen de Cristo, con un ángel a cada lado. A Juana también se le presentó un caballo blanco, y necesitó un breve periodo de tiempo para adaptarse al uso de la pesada armadura, la montura y también al manejo de la lanza. Pronto se familiarizó con estos utensilios y su habilidad con ellos fue notable, un hecho que llamó la atención de varias personas. Finalmente, con su pelo corto, bien vestida, montada en su caballo y armada con su estandarte en posición de líder, delante de sus soldados partió hacia Orleans, que había sido tomada por los ingleses durante varios meses. Al principio, cuando se paró en el lugar, Juana fue intensamente burlada y calumniada por sus rivales, que habían oído hablar de ella, pero no tomaron en serio el hecho de que había una mujer al mando de una tropa, y menos aún creyeron que lo hacía por orden del cielo. Sin embargo, a pesar de escuchar maldiciones y palabras fuertes dirigidas a ella, Juana ignoró la incredulidad de los rivales y permaneció determinada en su misión. La damisela quería liberar a Orleans, pero antes de eso participó en una batalla en Tours, cuando Juana de Arco recibió una flecha entre su hombro y su cuello. Los franceses se preocuparon cuando vieron lo que había sucedido, y casi perdieron el foco de la misión, hasta que la doncella se levantó valientemente y comenzó a animar y a alentar a sus hombres a luchar.
su valentía fue absorbida por las tropas que, inspiradas, se enfrentaron al enemigo, dejando a los ingleses verdaderamente aterrorizados. De hecho, en esa ocasión un capitán que una vez había maldecido a la campesina se asustó, se zambulló en el agua y nunca más se le vio. Juana de Arco definitivamente estaba empezando a brillar y a mostrar sus habilidades de liderazgo. Poco después, solo tomó 4 días para, con gran éxito, hacer que los enemigos finalmente dejaran Orleans. Esta victoria fue decisiva para fortalecer las tropas francesas y animar a la población del país. Después de eso, su nombre, que ya era conocido tanto por los ingleses como por los franceses, comenzó a difundirse, y el libertinaje y la risa de los enemigos fue reemplazado por el reconocimiento del prominente comando militar del país y la preocupación por lo que vendría. Después de levantar el asedio a Orleans, la doncella fue al Delfín y sugirió que fuera a Reims para ser coronado, ya que aún no era oficialmente rey de Francia. Y Juana de Arco creía que la coronación era una voluntad del cielo. Ella, de hecho, llevó a Carlos a Reims el 17 de julio, y un domingo, en la catedral de la ciudad, frente a muchas personas, incluyendo a los familiares de Juana de Arco, tuvo lugar la ceremonia de coronación. Juana había seguido el consejo de las voces celestiales, liberó Orleans, colaboró en la coronación del Delfín y además de estos logros también ganó y se destacó en varios otros conflictos, como el de Meung, Yorkgau, Beaugency y Patoi. Con tantos logros importantes, la heroica campesina se fue consolidando cada vez más como una persona que realmente tenía un especial y gran destino. Pero a pesar de los triunfos logrados, la vida de Juana de Arco estaba a punto de dar un giro bastante trágico.